Bendiciones, mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos. Le damos gracias al Señor que nos permite estar nuevamente juntos. Y como usted ya lo vio en el título, el tema que vamos a ver el día de hoy es la fe que se vive. Estamos en Primera de Timoteo, parte 16, y le damos gracias al Señor que nos permite, ¿verdad?, ya estar en este nuevo mes, iniciando agosto. Estamos en jueves, para los que nos ven en directo como recién subido. Y para los que no, para que sepan que estamos en jueves 3 de agosto, el día de hoy que estamos grabando este estudio. Así que sea bienvenido, todos los que se van conectando, les voy a dar este momento para que vaya por su Biblia, vaya por su cuaderno, prepare su corazón, que vamos a dar inicio. Bendiciones, mis hermanos, qué gusto es que está aquí nuevamente con nosotros. Le damos gracias al Señor por su vida. El día de hoy vamos a estar estudiando la fe número 14 de estas 18 que estamos estudiando, y es la fe que se vive. Estamos ya estudiando la parte 16 de esta hermosa epístola de Primera de Timoteo y llevamos algo avanzaditos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios que nos permite continuar con este estudio. Le invito, hermanos, si usted es la primera vez que nos ve, a que se suscriba, es completamente gratis. Usted le da clic ahí en suscribirse, en activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos material nuevo. También le dejo aquí el correo electrónico, si usted se puede poner en contacto con nosotros, más personalmente, está ahí el correo electrónico y con mucho gusto pues los podemos atender. También está el área de comentarios, déjenos ahí sus saludos, sus comentarios, cualquier duda, queja o reclamación, ahí lo puede hacer. Así que bienvenidos todos. También nos gusta saber de usted, ahí escríbanos cómo se llama, si es que no lo ha hecho y de dónde nos ve, también si es que no lo ha hecho. Todos los que ya están aquí semana tras semana, sean bienvenidos día tras día y le damos gracias a Dios por su vida de cada uno de ustedes. No digo nombre de cada uno porque se me pudiera pasar alguno y mejor lo digo así en general, pero ustedes saben a quiénes me refiero. Bendiciones a todos. Acompáñenme, vamos a iniciar a 1 de Timoteo 5:7. Mira también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Esta es la número 14. Y es peor que un incrédulo. Fíjese, hermano, estamos estudiando, estamos exponiendo alrededor de las 18 fes que aparecen aquí en Primera de Timoteo, el 666, pero el antítesis del 666, que son las armas que el Señor nos da aquí en Timoteo, que es la fe, más bien, en 18 formas. Y en verdad, pues mi vida ha sido impactada con la palabra, porque es hermoso ver cómo el apóstol Pablo, al ver al futuro y al ver el nuevo orden mundial que ya estaba viendo él en el futuro, estableciéndose en la tierra, le dejó el apóstol a Timoteo 18 armas, es decir, 666. Le está mostrando a Timoteo cómo vencer al espíritu del anticristo. Y la forma de vencer al anticristo y el espíritu del anticristo es con la fe. Ya hemos estudiado 13, hermano, 13 fes de las 18, hoy vamos a estudiar la número 14. Si usted se ha perdido alguna de estas, le voy a decir los títulos o le voy a decir cómo es que usted las puede encontrar. La primera fe que estudiamos es la fe que engendra. También para los que van ahí apuntando y las quieren tener ahí en orden. La fe que engendra. La 2, la fe que edifica. La 3, la fe no fingida. La cuarta vez que se menciona la fe es la fe que activa la gracia. La quinta, la fe que se mantiene.
La sexta, la fe que tiene náufragos o los náufragos de la fe. La séptima, la fe que enseña. La octava, la fe que restituye. El 9, el misterio de la fe. La 10, la fe que es en Cristo Jesús. Los 11 que son, la 11 que es los apóstatas de la fe. La 12 que son la fe que nutre. Y la 13 que vimos el martes, la fe que transforma vidas. Si es la fe que transforma. Y hoy vamos a ver la fe número 14. Y déjeme decirle que el 14 en la Biblia, hermano, significa buen testimonio. Si no lo sabía, usted ahí lo puede apuntar. El número 14 en la Biblia significa buen testimonio. Y la figura está en los requisitos que se piden para ser diácono. Y son 14, hermano. También Pablo dice, conozco a un hombre que hace 14 años fue arrebatado. Porque está hablando de las experiencias que vivió antes de esos 14 años y que lo habían llevado a dar un buen testimonio. Es por eso que decimos que el 14 es buen testimonio. Ahora, esta fe número 14 es una fe que nos da testimonio delante de Dios. Acompáñame a 1 Timoteo 5. Vamos a leer del 1 al 4. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y luego nos brincamos al versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjese, hermano, peor que un incrédulo. Y cuando dice ha negado la fe, esta palabra negado se deriva de la palabra griega arneomai. Viene en la concordancia Strong con número 720, por si usted la quiere buscar, y significa contradecir, desconocer, rechazar, negar su fe. Y me llama la atención, hermano, que arneomai es contradecir. Entonces, el que no provee para los suyos, principalmente para los de su casa, pues contradice su fe. Fíjese, hermano, cómo está de interesante. Acompáñeme a Tito 1.16. Tito 1.16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta es la fe, hermano, que se niega, la fe que se rechaza. Con los hechos se niega la fe que sale de sus bocas. Fíjese qué peligroso puede ser. Acompáñame a Mateo 15:18. Mateo 15:18. 15:8, perdón. Ya no me cuadraba aquí. 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y si quiere ver el texto, hermano, en donde se basó Mateo, está en Isaías 29:13. Vamos a leerlo. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, fíjese, hermano, la fe que se niega es la que con la boca se confiesa, pero con los hechos se niega. Y Pablo dice que los que caen en esto son peores que los incrédulos. Fíjese, hermano. Entonces, veamos por qué dice Pablo que él negó la fe. Y que el que niega la fe, perdón, es peor que un incrédulo. Y es que no negó la fe en una blasfemia o en una herejía, sino que la negó cuando alguien de casa tenía una necesidad y no suplió esa necesidad. Allí él niega la fe. Y mire cómo la fe no es solo asunto de oración, hermano, de doctrina, sino que también es práctica, para que los que nos rodean puedan ver en nosotros hay una fe, que hay una fe genuina, tiene que haber una fe que se vive, ¿verdad? Acompáñeme a 2 de Pedro 2.1. 2 de Pedro 2.1.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fíjese, hermano, cuando dice negarán, usa la misma palabra arneomai. Negaron al Señor. Fíjese, hermano. Entonces, aquí habla de personas que eran salvos, pero negaron la fe. Y vea por qué la negaron. Vamos a leer el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjese, hermano, y vea cuánto auditorio dice la Biblia que tienen los blasfemos. Es un auditorio multitudinario. Por eso la verdad no es patrimonio de los de multitudes, hermano, porque en el arca de Noé solo había 8 que conocían la verdad, mientras afuera se ahogaban multitudes. Así que gocémonos de conocer la verdad y mantengámonos en ella. Amén. Vamos a seguir leyendo el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Los que niegan la fe, hermano, son avaros y hacen mercadería de las ovejas. La Biblia, en traducción de Magaña, dice, la van a vender a ustedes sus doctrinas por avaricia. Hay ministros, hermano, que venden las doctrinas por avaricia, porque a ellos les conviene, dicen, una doctrina. Y vea, oye, hermano, ¿qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que se vende? Vamos a leer el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Ahorita sigo leyendo. ¿Por qué menciona a los ángeles caídos a la par de los falsos maestros? ¿Se fija? ¿No será que la caída de Luzbel fue ausencia al discipulado del Señor? Primeramente, que los ángeles cayeron por doctrina. Amén. Quiere decir, podemos entenderlo así, que Luzbel y todos los demás fueron degradados porque no hicieron caso a la doctrina. Obviamente estábamos todos en la casa del Padre y yo creo que Luzbel dijo, yo no quiero esa doctrina, se apartó y yo quiero mi propia honra. Y vea cómo es que le fue. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Los que exponemos la palabra, que a veces hay palabras que uno dice, es que esto me conviene, lo voy a decir. Y es que no debe ser palabra humana la que sale por nuestra boca, hermano, sino pura doctrina. Todo lo que el Señor quiere para su iglesia, para edificación. Amén. Vamos a leer 1 de Juan 4.1. A veces uno, y más aquí en internet, se puede ver tentado, los que vemos internet, en buscar títulos muy llamativos, ¿verdad? Que nos hablen de temas extranormales, de temas sobrenaturales. Pero en realidad dejamos la base. Y allí es donde corremos peligro. Si no tenemos bien cimentada la doctrina, cualquier pensamiento humano nos puede mover. De la misma forma, hay muchos ministros que se llevan por las agradar a la gente y hace temas también que atrapan el pensamiento humano y nada más les dan una masajeadita, una rascadita ahí al cerebrito y lo regresan sin tener una edificación, sin tener un fundamento bíblico, o a veces hasta lo tienen, pero lo que pasa es que no tienen una conclusión. Y al no tener una conclusión, dejan siempre a la imaginación, y entonces si no se asienta en la doctrina, pues obviamente la mente divaga, ¿verdad? Y entonces hay que tener también mucho cuidado de esos ministros que predican solamente temas que llaman la atención. Hay que cimentarnos, hermano, primeramente en la doctrina. Y yo sé que esto es de muy pocos. La verdad que a muy pocos nos interesa la doctrina y a muchos les llama más la atención temas muy rimbombantes. Pero hay que tener cuidado y hay que, si hermano usted tiene ahí a familiares cerca, mejor dígales, invítelos a que estudien doctrina, invítelos, usted ya está recibiendo doctrina, usted compártales también todo lo que ha recibido. Así que hay que tener cuidado con eso. Vamos al primer libro de Juan 4.1.
Perdón, carta, primera de Juan. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces a los espíritus se les prueba con doctrina, hermano. Amén. Vamos a seguir leyendo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Aquí es como vamos a conocer el Espíritu de Dios y los que estamos en el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, hermano, que Jesucristo vino en carne, eso es doctrina. Fíjese que dice 1 de Timoteo 3:16. Este es nuestro texto base de esta doctrina. 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, Jesús es Dios, hermano. Y entonces Jesús fue manifestado en carne. Y viceversa, Dios es Jesús, Jesús es Dios. Entonces, la manifestación de Dios en carne es la doctrina que separa a los espíritus de Dios de los que no son de Dios. Cualquiera que le diga a usted que Jesús no es Dios es una doctrina errónea y no está en el Espíritu de Dios. Vamos a leer 1 de Juan. Nuevamente regresamos a la primera carta, capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces, mi hermano, se entiende que cuando el Padre reunía a los ángeles en los cielos para darles la revelación de Jesucristo, hubo un grupo de ángeles, entre ellos Luzbel, que no llegó, porque los ángeles caídos no aceptaban, hermano, no aceptaron que Jesucristo viniese en carne. Y vea quién les enseñó a los ángeles a rehusar la encarnación del Verbo. Porque fíjese, contésteme esto. ¿Por qué Sara no subió a Moria con Abraham e Isaac? ¿Y por qué se muere Sara después de que Abraham ofrece a Isaac? Porque hubo una entidad femenina, hermano, que se rebeló contra Dios cuando Dios presentó el plan de encarnar a su hijo. Y a ese que se le rebeló contra Dios, hermano, allá arriba, a ellos que se rebelaron contra Dios, allá arriba disipuló este engañador a ángeles caídos a negar la encarnación del Verbo. Por eso, la doctrina que prueba espíritus no es la doctrina de la adoración o la del arrebatamiento, sino la doctrina que confiesa que Jesucristo vino en carne. Ahí no dice todo aquel que niegue el arrebatamiento, todo aquel que niegue el traslado, la parucía, no tiene el espíritu, sino que dice la doctrina que el que niegue que Jesucristo vino en carne. Fíjese, hermano. Y es que lo que le molestó a ciertas potestades es que el Verbo tenía que bajarse tanto hasta perder su deidad y nacer como un bebé y morir en la cruz. Y ellos rechazaron ese plan. Pero aunque hubo oposición, el plan de Dios se cumplió y Jesucristo se hizo carne y fue a la cruz y resucitó. Por eso los matriarcados son tan diabólicos, hermano, porque lo que hubo en el cielo hace millones de años fue un matriarcado, un espíritu femenino que se opuso al Padre y dijo que el Hijo no se haga carne. ¿Cómo es que se va a hacer? Y ese espíritu se convierte en la reina del cielo de Jeremías que pide adoración. Por eso todas las civilizaciones tienen una diosa madre. Si no, usted ponga ahí a investigar. En México está María, no siquiera es María, es Guadalupe. En Grecia, la Diana, Afrodita, infinidad, hermano, de deidades que se mueven alrededor del mundo. Y en Apocalipsis 17 hay una mujer que se sienta sobre la bestia escarlata. Y es que, hermano, el primer espíritu rebelde a la doctrina fue un espíritu femenino. Por eso hoy los espíritus femeninos están siendo atacados. Por eso hoy las mujeres tienen que usar velo, hermano, para mostrar a aquellos espíritus que cayeron hace mucho tiempo que estas humanas reconocen la autoridad y se someten a la autoridad.
de Dios. Si usted se ha perdido el tema del velo, hermano, lo invito a que vaya a ver el tema del velo. Es también muy importante para ustedes, mujercitas, y es muy importante que lo tengamos como doctrina fundamental y que no lo dejemos pasar y que no digamos que eso ya es muy anticuado, que eso lo usaba mi abuelita. No, hermano, esto es para el tiempo de hoy. Vaya a ver ese tema del velo. Yo sé que le va a ser de mucha edificación, sobre todo a las mujercitas. Ahora, que si la mujer usa velo y es berrinchuda, pues dice la Biblia que es mejor que se rape, que se quite el velo y que se quite el cabello también. Y yo creo que mujercitas a nadie le va a gustar estar peloncita, ¿verdad? Veamos otro versículo que nos muestra que los demonios saben cosas aunque negaron algunas. Acompáñeme a Mateo 8:28. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjese, hermano, los demonios saben que van a tener un tiempo. ¿Se fija? Y saben que ese tiempo aún no ha llegado. Van a tener un tiempo de tormento. Por eso el diablo le leyó Deuteronomio a Jesús y luego le recitó el Salmo 91. Pero es herético, hermano, es blasfemo y ha negado la fe. La primera apostasía fue de tipo angélico. Y no fue un ángel, sino la tercera parte de los ángeles que rechazaron la doctrina, encabezados por Luzbel. Entonces imagínense. Por eso Pedro, cuando habla de los falsos maestros, dice: si Dios no perdonó a los ángeles. Vamos a leer 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces los demonios también enseñan, los demonios también tienen doctrina. Y mire cómo enseñan, porque no enseñan como fantasmas, no enseñan como sombras, sino que son demonios moviéndose a los mentirosos, se mueven con los mentirosos. Mire qué dice 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se fija? Entonces son espíritus en hombres. Aquí está bien claro. Primero menciona a los espíritus. Probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces son espíritus en hombres. Amén. Son demonios con corbata y Biblia. Y también hacen milagro y tienen unción, pero de parte del diablo. Y por ejemplo, es que a cuántos enfermos sanan los brujos, pero a cambio de perder su alma, ¿verdad? Por eso el asunto no es ver milagros, hermano, sino que la palabra está respaldando a esos milagros. Y si no, mire a Moisés y los brujos del faraón. Tanto así hay doctrina de demonios que dice la Biblia que hay mesa de demonios. Acompáñame a 1 de Corintios 10:21. 1 de Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Fíjense, hermanos, los demonios tienen mesa, tienen copa, enseñan, porque la caída de los ángeles fue porque se rebelaron a la doctrina del Padre y quisieron hacer sus propias doctrinas y la quieren meter a la iglesia. Amén. Por eso tanta, ahí se me fue la palabra, es una ciencia que estudia lo paranormal. Se me fue el nombre, ahí usted lo sabe, ahí déjenmelo en los comentarios para que los demás se enteren. Pero hay muchos que les gusta estar enseñando acerca de cosas ocultas, de cosas obscuras. Y que si el nombre de los ángeles, que si el nombre, cuántos nombres tiene Luzbel. Y a nosotros no nos debería de interesar tanto eso, aunque es información de verdad, o sea, es información veraz, pero no nos edifica en nada y eso hace que nos desviemos. Por eso hay que tener mucha atención. Apocalipsis 2:24.
Fíjese cómo dice aquí. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, esa de demonios, y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Ya estuvimos estudiando acerca de las profundidades de Satanás, y hay que tener cuidado, hermano, porque a veces dicen uno, o dicen muchos ministros, no, estamos estudiando profundidades bíblicas, pero en realidad están siendo influenciados por doctrina de demonios, dejándose guiar que si qué hay en el fondo del Triángulo de las Bermudas, que hay en tal o cual monte, que si hay que ir a orar al Popocatépetl porque allí hay muchos demonios. A nosotros el Señor nos ha llamado a eso, hermano. Claro que esos misterios allí están, pero no es cuestión que nos involucre a nosotros. A nosotros que queremos tener un rango especial ahí con el amado, no nos debería de interesar lo del enemigo, nos debería de interesar lo del amado. Y más que nuestro corazón palpite por estudiar qué hay en la cima del Iztaccíhuatl o del Popocatépetl, hablando aquí de México, yo creo que en sus países habrá también algunos montes o volcanes en los cuales se practica mucha cosa espiritual, que más que nos interese y que nos lata el corazón por saber que si los fantasmas, que si las entidades, que si el fondo del mar, que si que si el espacio, que si hay vida extraterrestre, que si esto y lo otro, nos debería interesar que el amado cómo nos va a encontrar. ¿Cómo es que yo estoy viviendo para que el amado me encuentre con vestiduras blancas? Eso es lo que además debería de interesarnos. En la misma iglesia, hermanos, Satanás quiere meter sus doctrinas. Por eso es importante atender a la doctrina principal. Porque si cayeron los ángeles por no entender a la palabra, pues cómo no van a caer los humanos también, ¿verdad? Les decía en un estudio pasado, ¿cuándo Judas preguntó de doctrina? Nunca. Y Pedro sí. Y hago la diferencia entre Pedro y Judas porque los dos fueron apóstatas. Pedro negó a Jesús, pero después se arrepintió porque él tenía doctrina. Judas vendió a Jesús y no se arrepintió porque él no tenía doctrina. Amén. Esa es la gran diferencia. No es porque el Señor tuviera de favorito a Pedro y a Judas, no. Por eso a Judas no lo salvó. No, hermano. Él solito se condenó porque no tenía fe. Y sin fe se anula la salvación. Entonces, aunque los dos fallaron, por Pedro sí rogó el Señor Jesús para que saliera vencedor. Y por Judas no. Amén. Por lo que les acabo de decir. Acompáñenme a 1 de Timoteo 3.9. 1 de Timoteo 3.9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe es el misterio de la doctrina. Tengamos un compendio doctrinal guardado, no en un librero, hermano. No lo tengamos en nuestra computadora ahí lleno de archivos, de estudios. No lo tengamos en nuestros cuadernos que todo apuntamos, pero lo tenemos ahí bien guardadito, bien archivadito. No, hermano. Guardémoslo en nuestro corazón, en nuestra mente. Y yo creo en un Dios manifiesto en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Yo creo en una cuadridimensión. Yo creo que hay que cubrirse la cabeza a las mujercitas para orar por la caída de espíritus femeninos en tiempos muy antiguos. Si no, ¿por qué dejan desnuda la ramera de Apocalipsis 17? Porque ella es la principal. Ella es la principal causante de la desnudez espiritual de mucha gente, sobre todo las mujercitas. Si usted no tiene la doctrina por convicción, usted no tiene doctrina. Y el Espíritu nos certifica esta verdad, hermano, y hemos aceptado esa verdad en nuestro corazón. Y no vamos a negar la fe porque no vamos a ser peor que un incrédulo, ¿verdad? Pero ¿por qué es peor que un incrédulo aquel que niega la fe? Acompáñenme a 2 de Pedro 2.4. 2 de Pedro 2.4. Porque si Dios perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Voy a continuar, lo dejé pendiente. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente,
y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Me voy a brincar hasta el versículo 19 y 20. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjese, hermano, si ellos por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo se enredan otra vez en contaminaciones, son vencidos, el postrer estado, o sea, como quedan, vienen a quedar peor que antes de conocer al Señor. Los que no nos hace escapar, los que nos hace escapar del pecado y de las contaminaciones del mundo, es esto que nos hace escapar del pecado y de las contaminaciones del mundo, es la doctrina, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si la doctrina que tenemos tiene el poder para que venzamos el pecado, hermano, esa doctrina es verdadera y viene de Dios, porque la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Así que usted puede decir: este tema me acerca más a la salvación y me hace creer en la libertad que me ha traído el Señor y me acerca más a Jesucristo. Pues ok, escucho esta palabra, pero ¿de qué me edifica y de qué voy a saber que viene de Dios o no viene de Dios si me pongo a estudiar acerca de las entidades que están en cierto monte, ¿no? En cierta montaña, o en las profundidades del mar, o en el universo? ¿Qué le evitó a José a acostarse con la mujer de Potifar? Que el padre le había puesto una vestidura de colores, y la vestidura de colores es el conocimiento de Jesucristo. También ya estuvimos estudiando acerca del color del arco iris. Hay un tema ahí para que usted lo vaya a ver, también está muy interesante. No tiene nada que ver con lo que ahora lo usan, haciendo una doctrina falsa y completamente herégica, sino que en realidad esos colores tienen significado. Vaya a ver ese estudio, también se llama, creo que, los colores, o el arco iris, o el manto de José, algo así tiene. Ahí ahorita, los que tengan ahí el texto, me ayudan, por favor. El tema del estudio lo ponen en los comentarios, por favor. La doctrina que dio Jacob, lo guardó y no pecó con la esposa de Potifar y se fue a la cárcel. Esta doctrina se la dio Jacob a su hijo. Muchas veces por guardar la palabra nos va a ir mal, pero Dios sacó a José de la cárcel y le dio autoridad sobre la tierra de Egipto, porque él guardó la palabra que recibió de parte de Jehová a través de Jacob. Cuando la palabra está contaminada, no nos va a dar poder para vencer el pecado, hermano. Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando comiera iba a morir. Y Adán le fue a decir a Eva: no comerás ni tocaréis. Y entonces Adán le aumentó el mandamiento, ¿se fija? Y cuando llegó la culebra, pues la serpiente antigua le dice a Eva: con que Dios les ha dicho que no comieran del árbol. Y la mujer le dice: no, que ni siquiera lo toquemos. Entonces él sí sabía bien la doctrina, más que Eva, porque Eva ya le habían dado una doctrina ahí trastocada. Y Eva le dijo: así es, que no lo comiéramos ni lo tocáramos. Y allí fue donde se metió el diablo, porque Adán le añadió a la doctrina. Y al aumentar a la doctrina, diluyó su poder contra la serpiente. Fíjese lo peligroso que puede ser agregarle una palabra de más a la doctrina, hermano. El problema de la falsa doctrina o de la doctrina diluida es que no te da el poder para vencer al pecado. La palabra de Dios pura tiene el poder para que venzamos al pecado. Entonces ahí está más fácil, hermano, que si usted me dice: pues hermano, entonces yo cómo puedo saber qué palabra es doctrina no diluida y cuál sí es diluida. Pues si la palabra que estás recibiendo te da el poder para contrarrestar el pecado,
esa es una doctrina no diluida. Pero si esa doctrina que estás recibiendo no te da poder contra nada, sino puro conocimiento, ¿de qué te sirve saber los 7 nombres de Luzbel si no sabes cómo contrarrestarlo? ¿De qué te sirve saber de qué color va a tener los ojos el anticristo si te vas a quedar y lo vas a ver? Amén. Es mejor escuchar doctrina no diluida. Amén. Vamos a leer 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la doctrina, enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones son vencidos, pues su postrer estado viene a ser peor que el primero. El que ha negado la fe, hermano, es peor que un incrédulo. Por eso es que lo dice, porque su estado viene a ser peor que antes de conocer a Cristo. Entonces, esa doctrina que conocía, hermano, viene a ser que su estado mental vuelva a hacerse un estado animal. Vamos al versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Los que niegan la fe, hermano, la Biblia los compara a perros y a cerdos. Y vea lo que dijo Jesús de los perros y los cerdos en Mateo 7:6. No es nada más que fue una ofensa, sino que todo está ahí correlacionado. Fíjese cómo se refiere Jesús a los perros y a los cerdos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Fíjese, hermano, según Mateo 7, el perro y el cerdo es el que menosprecia lo santo de la palabra y la perla de la profundidad de la palabra. Entonces, es interesante, ¿verdad? Primera de Timoteo 5:8. Vamos a regresar a Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo, hermano, porque mejor le hubiera sido no conocer el santo mandamiento y no después de haberlo conocido volverse atrás. Porque es como el perro que vuelve a su vómito y a la puerca lavada que vuelve al lodo. Negar la fe, hermano, es no practicar la verdad. Porque si esta casa tenía necesidad, debía haberla suplido. Y por no haberla suplido, negó su fe. Pese a que tuviera mucho conocimiento doctrinal, hermano. Porque esto no es saber, sino vivir. Por eso la gran diferencia entre Jesús y los escribas es que los escribas solo sabían, pero Jesús lo sabía. Por eso cuando oían a Jesús decían, este hombre tiene palabra de autoridad y no es como el de los escribas, porque lo que Jesús decía, lo hacía, lo practicaba. Él no era nada más de, vénganos tu reino, véngase para acá y nada para allá, sino que todo lo que él decía y predicaba es porque él lo hacía y lo había vivido. Acompáñame a Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No está primero a enseñar y después a hacer, ¿verdad? Sino que comenzó a hacer y a enseñar. El mundo, hermano, necesita cristianos que no nieguen la fe. Una iglesia viviendo la palabra. Sería un cielo mismo aquí en la tierra. Imagínense que todos los que predicamos, primero, antes de predicar, lo vivimos. Y así fuera en todos, hermano, sería un avivamiento que no cabría en el mundo. El mundo necesita más de estos ministros que viven y después predican. No neguemos la fe, hermano, y para no negarla, vivamos lo que creemos. Las caídas en los cielos fueron por no entender la palabra. Y si en el cielo cayeron seres por no atender la palabra, en la tierra, hermano, es muy probable que también caigan los que no atiendan a la palabra. Así que gloria a Dios por todos los que estamos ahorita aquí conectados porque tenemos hambre de la palabra del Señor, ¿verdad? Y estamos atentos a lo que el Señor nos quiere decir, porque eso no es palabra de hombre, eso no es una invención mía, de esto no me lo saqué de la manga, ni es para edificación o conveniencia mía, sino que es para edificación de la iglesia en general
y es palabra del Señor que dejó a través del apóstol Pablo, que es doctrina apostólica y que yo solo estoy exponiendo para que todos unánimes podamos crecer. Y gracias a Dios que nosotros estamos atentos, ¿verdad? Porque si no, seríamos como aquellos que menosprecian la palabra. Y hay muchos, hermano. Fíjese usted, las vistas, y no me importan las vistas. Yo sé que el Señor lleva la palabra al que tiene que llegar. Pero fíjese cuántas vistas tiene un video de doctrina, incluyendo estudios del apóstol Otoniel Ríos. Usted también lo invito a él, sí, lo invito con toda seguridad a que vaya a su canal. Se llama Apóstol Otoniel Ríos Paredes y vea todos los estudios que tiene él, son pura doctrina apostólica también y pura doctrina que es fundamental. Y vean los estudios que tiene él, muy pocas vistas. Pero usted vaya a un canal de estos que hablan de pura fábula y tienen millones, miles de vistas. Porque a la gente le interesa más saber qué dice la Biblia acerca de los ovnis, qué dice la Biblia acerca de los extraterrestres, qué pensamos los cristianos ahora que se promulgó esta verdad con juramento en Estados Unidos de que hay vida en otro planeta. Cuando eso, hermano, pues viene todo en la Biblia. Y si estamos bien adoctrinados, pues no nos debería de sorprender. Nosotros deberíamos saber de que sí existe vida en otros planetas. Pero no es algo que nos interese y que tengamos, que haya esa premura de que ustedes lo sepan. El Señor tiene su plan con cada una de sus creaciones y el Señor sabrá qué hacer con cada una de ellas. Nosotros no tenemos nada que hacer ni de estar investigando que cómo se llaman los de Júpiter o los de Marte o X, ¿no? El chiste es cómo es que estamos nosotros. Y hay mucha gente, hermano, que se va por ese tipo de estudios bíblicos y tienen millones de vistas, pero en realidad no salen edificados. No da esta palabra un poder para vencer al pecado. Saber de los extraterrestres no nos da un poder para vencer al pecado. Saber del Triángulo de las Bermudas no nos da un poder para vencer al pecado. Saber X, ¿para qué sigo nombrando, verdad? Pero usted ya sabe qué tipo de canales me refiero. Mejor usted tenga discernimiento, porque no le voy a decir ya no vea nada en internet y nada más que es aquí, no, sino que usted vea, pero tenga discernimiento, hermano, no sea que usted pueda ser desviado por una doctrina muy envolvente que endulza el oído. Amén. Incluyendo también la doctrina de la prosperidad, de los milagros, de las sanidades. Primeramente hay que estar bien en nuestro espíritu, alma, y el cuerpo obviamente va a recibir todo por añadidura. Amén. Así que, mis hermanos, esta fue la palabra del día de hoy. Me dio mucho gusto el poder compartirla, el poder exponerla aquí con ustedes. Pasen una excelente noche y no me voy sin antes invitarlos nuevamente a los que nos ven por primera vez y a los que nos están viendo que no están suscritos. En las métricas que veo aquí en internet, veo que la mayoría de los que nos ven no están suscritos. Más del 50% de los que nos ven no están suscritos. Así que los invito a que se suscriban, es completamente gratis, usted no pierde nada. Usted nada más póngale ahí suscribir y compartir. También active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos video nuevo. Pues mis hermanos, ahora sí me despido. Si el Señor nos lo permite, nos vemos por acá el día martes para continuar con estas 18 fees que menciona Primera de Timoteo. Si el Señor no viene, nos vemos acá el martes 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Pase un excelente fin de semana. Si el Señor nos lo permite, nos vemos por acá. Siga usted estudiando, escudriñando. Guiados por la palabra, también le avisaremos cuando inicie la siguiente temporada. Ya estamos trabajando en eso. No crea que nada más estamos de vacaciones, sino que estamos esperando, ya trabajando más bien en la siguiente temporada y espérenla próximamente. Por el momento yo me despido. Nos vemos por acá el martes y los jueves 7 de la noche para seguir estudiando Primera de Timoteo y las 18 fees que menciona ahí. Le dejo este circulito para que se suscriba y este recuadro para que vean la lista de reproducción. Bendiciones.